Mi nombre es Natalia. Gano 10.000 euros al mes diseñando interiores para nuevos ricos en la Castellana. Eso, según mi marido Luis, debería bastar para todo. Incluso para mantener a su madre, Rosario, que vive con nosotros en el ático de Chamberí. La quería. Pero a veces su mirada, tan parecida a la de su hijo, me hacía sentir como una intrusa. La grieta apareció un martes cualquiera, revisando extractos bancarios para la declaración de la renta. Una transferencia recurrente de 500 euros a una cuenta a nombre de Carmen Hidalgo. No era un nombre cualquiera. Carmen era la hermana de Elena, la primera esposa de Luis, la que murió en un accidente de tráfico en la M30. 7 años atrás. Luis. ¿Quién es Carmen Hidalgo?, le pregunté esa noche, mostrándole la pantalla del ordenador. Él no apartó la vista del partido en la tele. La cuñada de antes. Ya sabes. Le va mal. Le echo una mano de vez en cuando. Es lo decente. ¿500 euros al mes? ¿Desde hace año y medio? ¿Y lo decente es ocultármelo? Finalmente. Me miró. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, no tenían rastro de culpa. Solo fastidio. Natalia. No dramatices. Es mi dinero. ¿Tu dinero? ¿Y quién paga la hipoteca de este ático? ¿Quién paga los tratamientos de tu madre? Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. Ah, claro. La gran Natalia. La que lo sostiene todo. No me recuerdes cada día lo afortunado que soy. Se levantó y salió de la habitación. La conversación, como tantas otras, murió ahí. El viaje de Año Nuevo a la casa de su hermana en Salamanca fue idea suya. Necesitamos desconectar, dijo. Yo. Ilusa. Pensé que era un intento de reconciliación. La carretera estaba helada. Rosario dormitaba en el asiento trasero, en una gasolinera perdida cerca de Ávila. Luis paró. El perro de Carmen, anunció de pronto, consultando el móvil. Se le escapó el cuidador. Está solo en el piso. Voy a buscarlo y lo llevo a una residencia. Tardaré 1 hora. ¿Ahora? ¿En medio de la nada? No puedo dejarlo morir de hambre. Natalia. Qué poca empatía tienes a veces. Su tono era de reproche cristiano. ¿Y nosotros? Espérame aquí. O pilla un taxi. Si te parece mejor. Ni siquiera apagó el motor. Bajó. Me dirigió una mirada fría. Y se subió a otro coche que vi entonces. Ya le esperaba. Un Audi negro. Se fue sin mirar atrás. Me quedé plantada junto al surtidor. El viento cortante abofeteándome la cara. Sentí el peso de la ridiculez antes que el de la rabia. La gran Natalia. Abandonada en una gasolinera por el perro de la difunta, una risa seca. Amarga. Me escapó. Rosario. Desde el coche. Me observaba con sus ojos vidriosos. Sin decir nada. Llamé a mi hermana, que vivía cerca. Tardó 40 minutos en recogerme. Ni una llamada de Luis. Los siguientes días fueron un limbo. Me quedé en casa de mi hermana. Luis no contestaba. Sus mensajes eran escuetos, problemas con el perro. Luego hablamos. El año nuevo lo recibí con una copa de cava agria y una certeza, algo se había roto para siempre. 7 días después. Regresé a Chamberí. Era una mañana gris de enero. Al acercarme a la puerta de mi edificio, noté algo raro. Las macetas de la entrada, las que yo cuidaba, no estaban en su lugar. Había 2 plantas de plástico. Miguel, el portero,
Salió de su cuarto. Su rostro amable. Siempre tan cordial. Estaba pálido y tenso. Señora Natalia. Carraspeó. Buenos días. Miguel. ¿Qué pasó con mis geranios? Él no contestó a eso. Miró hacia el suelo. Luego hacia mí. Con una pena genuina. Señora, lo siento mucho. Me dieron orden de no decirle nada hasta que... ¿Hasta que qué? Miguel. El piso, el ático. Se vendió. Los nuevos propietarios. Una familia suiza. Recogen las llaves esta tarde. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico en la calle López de Hoyo se apagó. ¿Vendido? Repetí. Como si la palabra no tuviera sentido. No puede ser. Este es mi piso. Nuestro piso. Miguel se acercó. Bajando la voz. Señora. El señor Luis vino hace 3 días con un notario y unos papeles. Mostró el título de propiedad y el acta de venta. Todo en regla. Firmado por los dos. Dijo. Yo no he firmado nada. Mi grito resonó en el zaguán. Lo sé, pero los papeles, su firma estaba ahí. Miguel tragó saliva. Intenté llamarla. Pero su móvil estaba sin cobertura. En el pueblo de mi hermana. Susurré, sintiendo como el pánico trepaba por mi garganta. ¿Y mis cosas? El señor dijo que ya había retirado lo esencial. El resto, lo dejó para los nuevos dueños o para que lo tiráramos. Entré como un autómata en el ascensor. Subí. La puerta de mi casa. Nuestra casa. Tenía un pequeño letrero pegado, vendido. No molestar. Mi llave aún funcionaba. Al abrir. El aire que me recibió era frío. Vacío. Vacío de verdad. Los muebles. Los cuadros. Los libros, todo había desaparecido. Solo quedaban las marcas en la moqueta y el eco de una vida borrada. Recorrí las habitaciones desnudas. Con el corazón golpeándome las costillas. El salón. La cocina. El cuarto de Rosario, vacíos. Llegué a nuestro dormitorio. También vacío. Excepto por una cosa. Un sobre marrón. Posado en el centro del suelo de parquet. Como una tumba. Me agaché. Con las manos temblorosas. Dentro había una copia de la escritura de compraventa. Y una hoja de instrucciones notariales para la transferencia de fondos. En la línea de la firma de la vendedora. Junto al nombre de Luis M. Valverde. Estaba mi nombre. Natalia R. de Valverde. La miré fijamente. La letra era, casi perfecta. Un calco muy bueno de mi rúbrica. Casi. Pero la N inicial. Yo siempre la hacía con un rizo particular. Una floritura que había copiado de mi abuela. En esa firma. La N era recta. Funcional. Fría. No era mi firma. Era una falsificación. Y debajo de los papeles. Una nota manuscrita. En la letra pulcra y odiosa de Luis. Natalia. Lo siento. Era la única salida. No me busques. Es mejor para todos. Cuida de mamá. La nota se me escapó de los dedos. Me apoyé contra la pared fría. Resbalando hasta el suelo. El vacío a mi alrededor era absoluto. Tangible. Me había dejado sin aviso. Sin explicaciones. Sin un mueble. Y me había robado mi nombre. Mi firma. Mi hogar. Desde la ventana vacía. El Madrid gris parecía indiferente. Ya no tenía piso. No tenía marido. Pero tenía una firma falsa. Una deuda con mi suegra. Y una rabia que empezó a arder. Lenta y profundamente. En el lugar donde antes estaba el miedo.
La gran Natalia ya no tenía nada que perder. Y eso la hacía peligrosa. El eco de la puerta del ático cerrándose a mis espaldas sonó a sentencia. En la calle. El aire frío de enero me golpeó, devolviéndome a una realidad imposible, sin casa, sin dinero, sin marido, con una suegra a mi cargo y una firma falsa quemándome en el bolsillo. Mi primer impulso fue ir a la policía. Pero una voz dentro de mí, más fría que el viento de la Castellana, me lo impidió. Si Luis ha podido hacer esto, tiene algo preparado. No te fíes. Llamé a mi hermana. Laura. Necesito un sitio donde caerme muerta. Una noche. Ven ahora. Fue su respuesta. Sin hacer preguntas. Su pequeño piso en Usera fue mi refugio provisional. Al ver mi cara, me abrazó fuerte. ¿Qué ha hecho ese hijo de puta? Le conté todo. Entre dientes. Mientras el té caliente no lograba quitarme el frío interno. Al mencionar la firma falsa, sus ojos se ensancharon. Esto es delito. Natalia. Fraude. Lo sé. Pero necesito un abogado. Uno bueno. Y que no sea amigo de Luis. Laura mordió su labio. Conozco a una. Sofía Jiménez. Es antigua compañera mía de la facultad. Es un torbellino. Especialista en familia y en casos complicados. Complicado, sonaba bien. Demasiado bien. Llámala. Al día siguiente. A las 10 en punto. Estaba en el despacho de Sofía. En un edificio moderno cerca de Paseo de la Habana. Sofía era menuda. Con el pelo muy corto y negro. Y una energía que parecía llenar la habitación. Tras escucharme en silencio, tomando notas precisas, soltó un suspiro. Natalia. Esto huele a planificación de meses. No es un arrebato. ¿Qué debo hacer? Primero, un recurso de urgencia para anular la venta por falsedad documental. Segundo, un embargo preventivo de los bienes comunes. Tercero, averiguar a dónde ha ido el dinero. Sus dedos golpearon el teclado. Dame tus datos bancarios. Los de la cuenta conjunta y los tuyos personales. Se los di. Ella tecleó. Su ceño se frunció más con cada clic. Al cabo de unos minutos, levantó la vista. Su expresión era grave. La cuenta conjunta está a cero. Transferida en 2 partes hace 5 días. A una cuenta en Andorra. A nombre de una sociedad pantalla que no reconozco. Me estremecí. ¿Y mis cuentas personales? La nómina de este mes entró ayer. Y fue transferida automáticamente esta mañana. A la misma hora que estabas con el portero. A otra cuenta. También fuera. Apoyó los codos en la mesa. Luis tenía tus claves. Ha vaciado todo. No tienes acceso a ningún fondo común. Legalmente. Él sigue siendo cotitular y ha limpiado el monedero. Terminé yo. La rabia sustituyendo al pánico. ¿Y el piso? Con la escritura firmada. Aunque sea falsa. Y la venta ejecutada. Es difícil. El comprador puede alegar buena fe. Llevará tiempo revertirlo. Y dinero. Dinero que ahora no tienes. Sentí como el suelo de su despacho. De linóleo impecable. Se abría bajo mis pies. Luis no solo me había dejado en la calle. Me había dejado en la calle sin un céntimo. ¿Qué hago? ¿Sofía? Ella me miró fijamente. Luchar. Y encontrarle el punto débil. Alguien que planea así siempre deja un cabo suelto. ¿Tienes acceso a algo que fuera solo de él? Algo personal. ¿Qué pudiera guardar secretos? Un recuerdo me atravesó. Su frasco de perfume. Un carísimo aroma francés. Crida Ventus.
que solo usaba en ocasiones especiales. Lo guardaba como un tesoro en el armario, en su caja original. Decía que se lo había regalado un cliente importante. Nunca me dejaba tocarlo. Un perfume. Sofía arqueó una ceja. Puede ser un lugar para esconder algo. O puede no ser nada. Pero es un principio. ¿Dónde está? En el piso, que ya no es mío. Los nuevos propietarios no toman posesión hasta esta tarde. Según el portero. Tienes unas horas. Sofía anotó algo. Yo iniciaré los trámites judiciales. Tú. Ve a buscar ese perfume. Y cualquier otro papel que pueda haber quedado. Con cuidado. Regresé a Chamberí con el corazón en un puño. Miguel. El portero. Me vio entrar y asintió en silencio, mirando hacia otro lado. El ascensor subió con una lentitud exasperante. El letrero de «vendido» seguía ahí. Respiré hondo y abrí. El vacío era aún más opresivo a la luz del día. Olía a limpieza y a ausencia. Corrí al lugar donde estuvo nuestro armario. Nada. Revolví cada rincón. Cada posible escondite entre el polvo y las esquinas. Nada. Una sensación de derrota total empezó a inundarme. Quizás Sofía se equivocaba. Quizás no había cabo suelto. Solo una ejecución perfecta. Estaba a punto de irme cuando, en el hueco de la ventana del baño, algo brilló tenuemente. Un pequeño fragmento de cristal. Me agaché. No era de la ventana. Era un cristal grueso. Azul oscuro. Como el de un frasco de perfume. Miré hacia arriba. La parte superior del marco de la ventana era alta. Pero no inaccesible. Puse un cubo de basura vacío que quedaba boca abajo. Me subí con torpeza y estiré el brazo. Mis dedos rozaron algo frío y metálico. Lo agarré y bajé. Era la caja de madera del Creed Aventus. Vacía. El frasco no estaba. Pero dentro, entre el terciopelo negro rasgado, había varios fragmentos más del cristal azul. Luis lo había roto. ¿Por qué? ¿Rabia? ¿Prisa? ¿O para coger algo que había dentro? Examiné los fragmentos con cuidado. En uno de ellos, el más grande, que debía ser la base del frasco, había algo pegado con un adhesivo fuerte. Una llave pequeña, plana, de un color gris mate. Una llave de caja de seguridad bancaria. El latido de mi corazón se aceleró. El cabo suelto. Sonó el timbre de la puerta. Quedé paralizada. No eran los nuevos dueños suizos. No a esta hora. ¿Luis? ¿Miguel? El timbre sonó de nuevo. Más insistente. Caminé hasta la puerta y miré por la mirilla. No era Luis. Era una mujer. Rubia. Con un abrigo caro y una expresión tensa. Y a sus pies, un perro pastor alemán imponente, atado con una correa de cuero. Carmen. Carmen Hidalgo. Abrí la puerta. Solo un par de centímetros. Con la cadena puesta. Sí. Sus ojos. De un azul gélido. Me escudriñaron. Natalia Valverde. Solo Natalia. Un esbozo de sonrisa tocó sus labios. Luis no está. Supongo. No, y este piso ya no es suyo. Ni mío. Lo sé. Su tono era casual. Como si comentara el tiempo. Por eso he venido. Pensé que podrías tener cosas que te sobren. Cosas de él. El perro olfateó el umbral. Llevaba un collar ancho de cuero negro. ¿El famoso perro?, pregunté. Sin poder evitarlo. Sí. Él es duque. Carmen lo dijo con un tono de posesividad clara. Luis me pidió que lo cuidara. Es un vínculo con los tiempos mejores. ¿Con Elena? Su mirada se endureció.
No hables de mi hermana. No la conociste. Y tú no me conoces a mí. Así que si no le importa. Él me dijo que serías fría. Interrumpió. Que solo pensabas en el dinero. En el estatus. Pero no te culpo. Él tiene ese talento para pintar a la gente como le conviene. Su mirada bajó hasta mis manos, que aún sostenía la caja de perfume rota y los fragmentos. Se fijó en la llave que asomaba entre mis dedos. Sus ojos centellearon un instante. Tan rápido que pude haberlo imaginado. Parece que has encontrado algún tesoro entre los escombros. Dijo suavemente. Cerré la mano sobre la llave. No es nada. Un recuerdo roto. A veces los recuerdos rotos son los más valiosos. Dio un paso atrás, tirando suavemente de la correa de Duque. Bueno. No te molesto más. Si ves a Luis, dile que Duque está bien. Y que yo también. Que ya tengo lo que necesitaba. Su sonrisa fue enigmática. Casi un guiño cómplice. Antes de darse la vuelta y alejarse por el rellano. El taconeo de sus botas resonando en la escalera. Me quedé temblando. Apoyada contra la puerta cerrada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Ya tengo lo que necesitaba? ¿Se refería al perro? ¿O a otra cosa? La llave pesaba en mi mano. Miré los fragmentos de cristal azul sobre el suelo polvoriento. La rabia. El miedo y la confusión se mezclaron en un cóctel volátil dentro de mí. Luis y su mundo de mentiras. Carmen y sus insinuaciones. El perro. La llave. Sofía tenía razón. Había cabos sueltos. Y yo acababa de encontrar uno. Tomé la caja rota y los fragmentos. Escondí la llave en lo más profundo de mi bolso y salí del piso por última vez. En el portal. Miguel me esperaba. Señora Natalia. Murmuró. Acercándose. Esa señora, la rubia, preguntó por usted ayer. Dijo que era amiga de la familia. No es mi amiga. Miguel. Él asintió. Nervioso. Yo no debería decir esto. Pero el día que el señor Luis vino con los papeles, no estaba solo. Me quedé helada. ¿Quién estaba con él? Un hombre. Grande. Con un traje que le quedaba mal. Y una actitud de matón. No habló. Solo vigilaba. Llevaba guantes. Miguel bajó aún más la voz. Y cuando se fueron, vi al hombre grande darle un sobre grueso al señor Luis. Como con dinero. Un cómplice. Luis no trabajaba solo. Gracias. Miguel. Gracias por todo. Cuídese. Señora. Dijo él. Y su preocupación parecía genuina. Hay malos asuntos alrededor. Salí a la calle. La llave de la caja de seguridad era un trozo de metal frío contra mis dedos. Carmen tenía su propio juego. Luis tenía un matón a sueldo. Y yo tenía una llave y una abogada llamada Sofía. Decidí no ir directamente al banco. Era lo primero que Luis esperaría si se daba cuenta de que la llave había desaparecido. En cambio, marqué el número de Sofía. Encontré algo. Dije cuando contestó. Una llave. De caja de seguridad. Hubo un silencio al otro lado. Eso es bueno. Natalia. Muy bueno. Pero no vayas tú. Si Luis la ha denunciado como robada o está vigilando. Entonces, dame el número que debe de haber en la llave. Y el nombre del banco. Si lo ves. Yo haré unas averiguaciones discretas. Mientras tanto, mantente fuera del radar. Le di los datos que pude leer en la pequeña etiqueta pegada a la llave, Banco Atlántico. Sucursal Serrano. Caja 774. Perfecto. Dijo Sofía. Ahora. Vete a casa de tu hermana. Y no hables con nadie. Sobre todo.
No hables con Carmen Hidalgo si te vuelve a buscar. Demasiado tarde. Pensé. Pero solo dije, de acuerdo. Colgué. Miré hacia el edificio que ya no era mi hogar. El perfume estaba roto. La casa. Vendida. Mi vida. Deshecha. Pero en mi bolso. Una llave prometía respuestas. Y en mi interior. La rabia comenzaba a tomar una forma nueva. Más afilada. Más decidida. Luis quería guerra. Pues la tendría. La llave de la caja de seguridad quemaba un agujero en mi bolso y en mis pensamientos. Sofía me había aconsejado esperar. Ser discreta. Pero la paciencia nunca fue mi virtud. Y menos ahora. Sintiéndome una fugitiva en mi propia vida. Miguel, el portero, había sido mi única fuente de información. Tras insistirle, acompañado de un billete de 50 euros que le hizo bajar la mirada avergonzado, me dio un dato más: el hombre grande que acompañó a Luis llevaba una chaqueta de cuero con un parche. Un logotipo borroso. Como un toro. O un caballo, y unas letras. Algo de Toledo. Musitó. Toledo. Luis tenía un cliente allí. Un anticuario del que hablaba a veces. Y Carmen era de un pueblo cercano. Talavera de la Reina. No era una coincidencia. Era un hilo. Alquilar un coche discreto con el poco dinero que me prestó Laura fue mi primer movimiento. El segundo fue mentir. Le dije a Sofía que pasaría el día descansando. Su voz por teléfono sonó escéptica. Pero no preguntó. Ten cuidado, Natalia. Si Luis es capaz de lo que ha hecho, es capaz de más. El camino a Toledo estaba despejado bajo un cielo plomizo. Cada kilómetro que me alejaba de Madrid era un alivio y una condena. ¿Qué esperaba encontrar? No lo sabía. Solo necesitaba moverme. Actuar. Sentir que no era solo una víctima a la espera de un salvamento legal. Aparqué en un parking subterráneo cerca de la plaza de Zocodover y me sumergí en el laberinto de callejuelas medievales. El aire olía a historia y a humedad de piedra. Pregunté en varias tiendas de antigüedades cerca de la catedral. Describiendo a Luis. Negativas por todas partes. El cansancio y la frustración empezaban a ganarme cuando, en una callejuela empinada que bajaba hacia el río, vi algo. Fue el perro. Duque. El pastor alemán. Atado a una anilla de hierro junto a la pesada puerta de madera de lo que parecía un antiguo palacio reconvertido. El letrero. Discreto. Decía, claustro de la sangre, colección de arte sacro. No era una tienda. Era algo más privado. Mi corazón aceleró el ritmo. Me escondí en el hueco de un portal. A unos 30 metros de distancia. El lugar estaba silencioso. Apartado del bullicio turístico. Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió y salió Carmen. Hablaba por el móvil. Su rostro serio. No podía oír sus palabras. Dio unas palmadas a Duque. Desató la correa y se alejó calle abajo. Con el animal siguiéndola obedientemente. Era mi oportunidad. ¿Entrar? La puerta parecería cerrada. ¿Esperar? No sabía cuándo volvería. Decidí rodear el edificio. Por un callejón lateral. Encontré una pequeña puerta trasera entreabierta. Un riesgo enorme. Lo tomé. Entré a un patio interior umbrío. Un claustro pequeño con un pozo seco en el centro. Arcos de herradura apuntados encerraban un silencio espeso. No se oía nada. Avancé sobre las losas desgastadas. Pasando junto a vitrinas polvorientas que mostraban cálices y crucifijos antiguos. Al fondo. Una puerta entreabierta dejaba escuchar voces. Me acerqué. Pegada a la fría pared de piedra. Reconocí la voz de Luis al instante. Pero no era la voz marital. Distante. Sino una voz tensa. Casi suplicante.
No puede seguir así, Carmen. Es demasiado tiempo. La voz de ella, fría y clara, le respondió. 7 años no son nada comparado con lo que perdimos. Lo que ella perdió. Tú hiciste la promesa. La promesa era mantenerla a salvo. No enterrada en vida. El tono de Luis subió. Ahogado. ¿Y qué crees que es esto? Luis. ¿Un balneario? El desprecio en la voz de Carmen cortaba el aire. Ella lo aceptó. Sabía lo que hacía. Por ti. Por todos. Yo no quería esto. La voz de Luis se quebró. Era un sonido que nunca le había oído. Solo quería protegerla, protegeros. Protegernos. Sí. Un golpe seco. Como un puño sobre una mesa de madera. Y ahora tienes a la sustituta perfecta. Viviendo la vida que debería ser de ella. Gastando el dinero que... No hables de Natalia así, y estalló él. Y un extraño dolor me atravesó al oír mi nombre en su boca. Defendido. Natalia no tiene nada que ver con esto. Ella es inocente en todo. ¿Inocente? Carmen soltó una risa amarga. Vive en su casa. Gasta su dinero. Duerme en su cama. ¿Crees que eso la hace inocente? Es parte del decorado. Luis. Y el decorado se está desmontando. ¿Recuerdas? Has vendido el escenario principal. Hubo un silencio pesado. Yo apenas me atrevía a respirar. Ella. 7 años. Enterrada en vida. Las piezas chocaban en mi mente, formando una imagen monstruosa. ¿Estaban hablando de Elena? ¿De su esposa muerta? ¿Y si ya no puede más? La voz de Luis era ahora un hilo. ¿Y si se ha vuelto inestable? Las últimas veces que fui, me miraba como si no me reconociera. Como si me viera a través de un espejo sucio. Los espejos mienten. Luis, dijo Carmen. Su voz repentinamente cansada. Ella lo sabe mejor que nadie. Ese era el trato. Ella se desvanece en el reflejo. Y tú vives la vida que os quitaron. Pero ahora quieres cambiar las reglas. No quiero que muera allí. Su grito fue desgarrador. Entonces no la lleves más visitas. No la confundas. Déjala en paz con sus espejos y sus recuerdos. Y cumple tu parte. El dinero de la venta del piso llega mañana a la cuenta de Andorra. Mi mitad. Luis. Sin retrasos esta vez. Otro silencio. Yo tenía los dedos clavados en la piedra fría. Elena. Viva. Escondida. ¿Dónde? ¿Y por qué? Protegeros, ¿de qué? El tráfico de antigüedades de Luis siempre fue turbio. Pero esto sonaba a algo mucho más oscuro. De acuerdo. Cedió Luis. Derrotado. Tu mitad. Pero quiero verla. Una vez más. No es aconsejable. Es mi esposa. Carmen rugió. Una pausa larga. Cargada. Fue tu esposa. Corrigió ella. Suavemente. Ahora es mi hermana. Y mi responsabilidad. Te avisaré cuándo y dónde. Y será la última vez. Después. Nos despedimos. Para siempre. Oí el ruido de una silla al arrastrarse. Me aparté de la puerta. Aterrorizada. Buscando dónde esconderme. No había más salida que el patio. Me agaché detrás de una gran vitrina que contenía una custodia de plata. Vi a Luis salir primero. Su rostro estaba demacrado. Pálido. Con ojeras profundas. Iba encorvado. Como si llevara un peso insoportable. Le siguió Carmen. Impecable y serena. Cerró la puerta con llave y ambos salieron por donde yo había entrado. Hacia la callejuela lateral. Me quedé inmóvil.
temblando. Durante lo que pareció una eternidad. El aire frío del claustro me calaba hasta los huesos. Elena estaba viva. Luis la había escondido. Carmen la vigilaba. Y yo era la sustituta perfecta. El decorado. Un sudor frío me recorrió la espalda. Todo. Nuestro matrimonio. Nuestra vida, ¿había sido una farsa? ¿Una coartada? ¿Para qué? Me forcé a moverme. A salir de aquel lugar lúgubre. Al pasar junto a la puerta que ellos habían utilizado, noté una pequeña rendija. Dentro se veía una estancia oscura. Una especie de oficina con más antigüedades. No entré. No podía arriesgarme. Al salir al patio, una figura emergió de las sombras bajo los arcos. Me dio un vuelco el corazón. Era una mujer mayor, vestida con el hábito sencillo de una monja. Su rostro era afilado, de ojos muy claros que me examinaron sin sorpresa. El claustro está cerrado al público hoy. Hija, dijo su voz. Suave pero firme. Yo me perdí. La puerta estaba abierta. Balbucí. Ella asintió. Como si mi explicación fuera irrelevante. Se acercó. En sus manos llevaba un rosario de cuentas de madera oscura. ¿Has escuchado conversaciones que no te pertenecen? No lo negué. No podía. Asentí. Muda. El mundo de ahí fuera. Dijo. Señalando con la cabeza hacia la calle, está lleno de espejos que muestran lo que no es. Aquí. Solo hay piedra. Y verdad. Me miró fijamente. A veces. La verdad es demasiado pesada para una sola persona. ¿Qué saben ustedes de la mujer de la que hablaban? ¿De Elena? La pregunta me salió sin pensar. La monja no parpadeó. Solo sabemos que algunos buscan refugio entre estas piedras antiguas. Y otros buscan esconder sus secretos en ellas. Metió la mano en un pliegue de su hábito y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Lo extendió hacia mí. Una peregrina que pasó por aquí hace mucho tiempo me pidió que se lo diera a quien viniera preguntando por los espejos. Con mano temblorosa. Cogí el papel. Estaba amarillento. Frágil. La monja dio media vuelta y se desvaneció en la penumbra del claustro como un fantasma. Abrí el papel bajo la tenue luz del patio. Había una frase escrita con una letra elegante y antigua. En tinta ya desvaída. Ellos usan los espejos para mentir. Busca el reflejo que no parpadea. Nada más. Ni firma. Ni fecha. Salí del claustro de la sangre con la nota apretada en mi puño. En la calle. La luz del día me pareció artificial. Violenta. Luis y Carmen se habían ido. Toledo. Con sus callejuelas tortuosas y sus murallas. De repente me pareció una gigantesca prisión de piedra. Y yo acababa de descubrir que no solo mi marido era un carcelero, sino que su primer prisionero, su primera esposa, aún respiraba en alguna parte. Busqué refugio en una cafetería cerca de la plaza. Pedí un café solo. Fuerte. Y mientras me temblaban las manos, saqué el móvil. Dudé. ¿Llamar a Sofía? ¿Contarle lo de Elena? Pero algo me detuvo. La nota de la monja. Las palabras de Carmen. Los espejos mienten. ¿Podía confiar en alguien? Sofía era la hermana de Laura. Pero, ¿y si Luis era capaz de llegar hasta ella? En cambio, abrí el navegador del móvil y busqué Claustro de la Sangre Toledo. Aparecían pocos resultados. La mayoría en foros esotéricos o de historia local. 1. En un blog de temas misteriosos. Mencionaba de pasada que el lugar había sido, siglos atrás, un pequeño monasterio asociado a la Orden del Santo Sepulcro, y que tenía fama de haber escondido a perseguidos durante diversas guerras e inquisiciones. Un lugar para ocultar personas, decía el artículo.
Un escondite perfecto. Miré la llave del banco que llevaba en el bolso. Banco Atlántico. Sucursal Serrano. Caja 774. ¿Qué había allí? ¿Dinero? ¿Pruebas? ¿O algo relacionado con el reflejo que no parpadea? Antes de volver a Madrid, hice una última cosa. En una tienda de teléfonos baratos, compré un móvil prepago con dinero en efectivo. Una línea limpiadora. Intrazable. Una herramienta para una cazadora que empezaba a entender las reglas del juego. En el camino de vuelta, la noche cayó sobre la carretera. Las luces de los coches que venían de frente se reflejaban en el parabrisas, como ojos fantasmas. Pensé en Luis, rogando por ver a la mujer a la que habían dado por muerta. Pensé en Carmen, fría y calculadora, hablando de mitades de dinero. Pensé en Elena, viviendo una existencia de espejos y silencio durante 7 largos años. Y pensé en mí, Natalia, la sustituta, la inocente. La nota de la monja reposaba en mi bolsillo. Ellos usan los espejos para mentir. Yo ya no quería ser un reflejo. Quería ser el cristal que, al romperse, corta. Mañana iría al banco y encontraría mi propia verdad, fuera la que fuese. El Banco Atlántico en Serrano era un templo de mármol frío y voces susurrantes. La llave en mi bolso pesaba como una losa. Sofía había intentado disuadirme por teléfono esa mañana. Es demasiado arriesgado. Natalia. Deja que lo gestione yo de forma legal. Ya no hay tiempo para lo legal. Le dije, observando a mi suegra Rosario, que dormitaba en el sofá de Laura. Su respiración era un hilillo frágil. Necesito respuestas, no procesos. Colgué antes de que pudiera protestar. Había mentido sobre mi destino. Le dije a Laura que iría a buscar unas cosas de almacenamiento. La llave del banco y la nota de la monja eran mis únicos mapas. En el banco, el aire acondicionado olía a dinero limpio y ansiedad disimulada. Me dirigí a la sección de cajas de seguridad. Una sala blindada con paredes de acero. Una empleada con gesto imperturbable comprobó mi DNI. Natalia Valverde. La caja 774 está a nombre de Luis Valverde. ¿Tiene autorización? Mi boca se secó. No había pensado en eso. Sí. Mi marido me envió. Tiene un viaje. Sonaba falso incluso para mis oídos. La mujer me miró. Luego miró la llave que yo mostraba. Hizo una llamada interna, hablando en voz baja. Por un momento, pensé que llamaría a seguridad. Pero entonces asintió. Firma aquí. Por favor. Firmé con mi nombre. Con la misma letra temblorosa de los últimos días. Me guió a una puerta metálica. Introdujo su llave maestra y luego yo introduje la mía. Un suave clic. Y un pequeño cajón de acero se deslizó hacia afuera. Tiene 10 minutos de privacidad, dijo. Y se retiró, dejándome ante el cajón abierto. No había fajos de billetes, ni joyas. Solo había un objeto, un diario de tapa dura, de color granate, desgastado en las esquinas. Lo cogí con manos que apenas sentía. No era de Luis. Reconocí la letra en la cubierta al instante. De fotos y notas viejas que Luis guardaba en una caja, Elena. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo abrí por la primera página. La fecha era de hace casi 8 años. Empecé a hojinarlo. Mis ojos escaneando frases. Saltando párrafos. Hablaba de su amor por Luis. De su deseo de ser madre. De la felicidad en su casa de La Moraleja. Luego, las entradas cambiaron. El tono se volvió ansioso. Temeroso. 15 de marzo. Luis está nervioso. Dice que el negocio de las antigüedades está flojo.
Pero llegan llamadas a horas extrañas. Encuentro papeles con números de cuentas que no reconozco. Le pregunto. Se enfada. Nunca se enfada conmigo. 3 de abril. Hoy lo seguí. Fue a un almacén en Villaverde. No era de muebles viejos. Había hombres con pinta de matones. Y paquetes. Muchos paquetes pequeños. Envueltos en plástico. No parecían cerámicas. Uno se cayó. Era polvo blanco. Luis me vio. Su mirada, tuve miedo. 10 de mayo. Confronté a Luis. Se derrumbó. Dijo que no era tráfico de drogas. No exactamente. Es lavado de dinero. Mucho dinero. De una red que opera desde el este. Usando sus galerías y subastas. Dijo que estamos atrapados. Que si salimos, nos matan. A mí. A Carmen. A todos. 5 de junio. Conocí a Claudia. La nueva gerente del banco. Es demasiado guapa. Demasiado interesada. Luis pasa demasiado tiempo con ella. Dice que es por el negocio. Pero la mira de una forma. No soy tonta. Las páginas siguientes eran un torbellino de miedo y desesperación. Elena escribía sobre un plan. Un plan de Luis y Carmen para protegerla. Para sacarla de la red. Una red que no solo lavaba dinero. Sino que, según entendí entre líneas, también traficaba con antigüedades robadas. Usando rutas de narcóticos para su transporte. La fusión era perfecta y letal. 30 de junio. El plan es mañana. Un accidente. Fingir mi muerte. Luis lloró. Me suplicó perdón. Dijo que será por poco tiempo. Hasta que pueda desmantelar todo. Tener las pruebas para ir a la policía sin que nos maten. Irnos lejos. Con nombres nuevos. Tengo miedo. Pero más miedo tengo de que me maten de verdad. Carmen lo supervisa todo. Confío en ella. Es mi hermana. La siguiente entrada estaba fechada 7 años después. La letra era diferente. Temblorosa. A veces incoherente. No sé qué día es. Hace frío. Luis vino hoy. Trajo espejos. Dice que me ayuden a recordar quién soy. Pero solo veo a una extraña. A veces me llama Natalia. ¿Quién es Natalia? Él dice que es un error. Pero yo escucho. Habla por teléfono. Le dice, mi amor, a otra voz. Claudia. La del banco. Los espejos mienten. Ellos usan los espejos para mentir. Sentí un mareo. Me apoyé en la fría pared de acero. No era solo lavado de dinero. Era narcotráfico. Y Elena. Pobre Elena. Llevaba 7 años encerrada en algún sitio. Perdiendo la cordura. Mientras Luis vivía conmigo. Su sustituta. Y acostándose con su cómplice. La gerente del banco. Claudia. Yo era la cortina de humo perfecta. La esposa legal. Con ingresos limpios. Dando respetabilidad. Y mientras él y Claudia blanqueaban el dinero a través del banco. Cerré el diario. Mi mente trabajando a toda velocidad. Las pruebas. Elena mencionaba pruebas. ¿Dónde estarían? Revisé el cajón. Vacío. Pero en el lomo del diario. Noté un pequeño bulto. Rasgué con la uña el forro de tela desgastada. Dentro había un pequeño pendrive USB. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Junto con el diario. 10 minutos. El tiempo se acababa. Salí de la sala blindada con pasos rápidos. La empleada me sonrió mecánicamente. El mundo fuera del banco. El bullicio de Serrano. Me pareció irreal y hostil. Tenía en mis manos la verdad.
Y era más monstruosa de lo que había imaginado. Mi teléfono sonó cuando subía al coche. Era el número de Laura. Pero al contestar, no era su voz. Era la de Carmen. Fría. Clara. Como un cuchillo de hielo. Hola. Natalia. ¿Has disfrutado de tu lectura? El aire se me atoró en los pulmones. ¿Qué quieres? Quiero lo que acabas de encontrar. El diario. Y lo que haya dentro. Su tono era calmado. Razonable. Es muy sencillo. No tienes nada que ofrecerme a cambio. Dije, intentando que mi voz no temblara. Oh. Sí lo tengo. Hubo un ruido de fondo. Un quejido suave. Familiar. Dile hola. Mamá. Natalia. La voz débil. Asustada. De Rosario llegó a través de la línea. Natalia. Cariño. Esta mujer dice que... La voz de Rosario fue bruscamente interrumpida. ¿Lo ves? Dijo Carmen. Tu suegra está de visita conmigo. Es una mujer encantadora. Pero frágil. Muy frágil. Si le haces algo. Gruñí. Agarrando el teléfono con fuerza. No quiero hacerle nada. Solo quiero el diario. Y el pendrive. Tú quieres a Rosario sana y salva. Es un intercambio justo. ¿Dónde? Te enviaré un mensaje con el lugar y la hora. Esta noche. Ven sola. Si vienes con la policía. O con tu abogadita amiga. Rosario tendrá un accidente triste. Como el de su otra nuera. ¿Entendido? Colgó. Me quedé temblando. Con el teléfono pegado a la oreja. El zumbido del tono de ocupado mezclándose con el latido frenético de mi sangre. Habían secuestrado a Rosario. De la casa de Laura. ¿Cómo? ¿Habían estado vigilándome? ¿O tenía Luis una llave? No importaba. La tenía. Marqué el número de Laura. Contestó a la primera. Natalia. Dios. ¿Dónde estás? Ha pasado algo terrible. ¿Rosario? Se la han llevado. El grito de Laura era histérico. Fui a comprar pan. Solo 10 minutos. Cuando volví, la puerta estaba abierta y ella no estaba. No contesta al móvil. He llamado a la policía. No. Laura. No llames a la policía. Todavía no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé quién la tiene. Y sé lo que quieren. Yo lo arreglaré. Natalia. Estás loca. Esto es un secuestro. Confía en mí. La supliqué. Con más desesperación de la que pretendía. Por favor. Dame unas horas. Si no vuelvo o no te llamo, entonces llama a la policía. Y busca a Sofía. Antes de que pudiera protestar. Colgué. No podía involucrarla más. No podía arriesgarme. Miré el diario de Elena en el asiento del copiloto. Era la llave para liberar a Rosario. Pero también era la única prueba tangible que tenía contra Luis. Si se lo daba a Carmen, lo destruiría. Y yo no tendría nada. ¿Y Rosario, la liberarían realmente? Tenía que hacer una copia. Busqué un locutorio. Uno de esos sitios oscuros con ordenadores viejos. Introduje el pendrive. Contenía documentos escaneados, facturas falsas. Transferencias bancarias cifradas. Listas de envíos con códigos. Y fotografías. Fotografías de almacenes. De barcos en un puerto. De hombres con caras duros. Y fotos de Luis. Con Claudia. La gerente del banco. Riendo en un restaurante. En una. Se besaban. La fecha era de hace 2 años. Cuando él y yo ya estábamos casados.
También había un archivo de audio. Lo abrí. Era la voz de Luis. Distorsionada pero reconocible. Hablando por teléfono, el cargamento de Barcelona llega limpio a través de la subasta de Tánger. Claudia lo ingresa mañana como ganancia de la venta del Miró. Limpio como una patena. Eran las pruebas. Las pruebas que Elena había escondido. Las pruebas que Luis creía perdidas. Y ahora estaban en mis manos. Guardé todo en la nube. En una cuenta nueva. Y envié el enlace y la contraseña a mi propio correo y al de Sofía. Con un mensaje programado para enviarse a medianoche si no lo cancelaba. Una póliza de seguro. El mensaje de Carmen llegó al móvil prepago. Una dirección en las afueras. Cerca de la M40. Un polígono industrial abandonado. A las 11 de la noche. Ven sola. Trae todo. La noche era fría y oscura cuando aparqué en un descampado frente a un almacén ruinoso. Solo llevaba el diario y el pendrive. Y, escondido en el bolsillo, un cuchillo de cocina de la casa de Laura. No sabía usar un arma. Pero me daba una falsa sensación de seguridad. Una figura salió de las sombras. No era Carmen. Era un hombre grande. Con una chaqueta de cuero. El mismo que había visto Miguel. Jorge. Su expresión era plana. Profesional. Me cacheó con rudeza. Encontró el cuchillo y lo tiró a la basura con desdén. Me quitó el bolso. El diario y el pendrive. Dentro. Gruñó. Me llevó al interior del almacén. Olía a humedad y aceite quemado. Una bombilla desnuda colgaba del techo, iluminando un círculo de luz. En el centro, atada a una silla, estaba Rosario. Tenía la cabeza gacha, pero alzó la vista al verme. Sus ojos, llenos de confusión y miedo, se agrandaron. Natalia, lo siento. No tiene nada de qué disculparse. Rosario, dijo la voz de Carmen. Apareció de detrás de una pila de cajas. Iba vestida de negro, como una sombra elegante. Duque, el pastor alemán, estaba a su lado, quieto y alerta. Ha sido muy valiente al venir, Natalia, y muy obediente. Déjela ir, dije, intentando que mi voz no vacilara. Ya tiene lo que quiere. Carmen hojeó el diario. Una mueca de desprecio en sus labios. Luego miró el pendrive. ¿Has hecho copias? No. Solo quería a Rosario. Me observó, como si midiera la verdad de mis palabras. Luego asintió, casi para sí misma. Bien. Jorge. El hombre grande se acercó a Rosario y comenzó a desatarla. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Tal vez. Solo tal vez. Cumpliría. En ese momento, el móvil de Carmen vibró. Lo miró. Y su expresión se transformó. De la calma fría pasó a una furia instantánea y absoluta. Alzó la vista hacia mí. Y sus ojos brillaron con odio puro. Mentirosa, escupió. ¿Has ido al banco? ¿Qué? ¿Cómo? Claudia acaba de mandar un mensaje. La gerente. Dice que hay una alerta en la caja 774. ¿Qué han sacado cosas hoy? Gritó. Avanzando hacia mí. ¿A quién más se lo has contado? ¿A la policía? ¿A tu puta abogada? No. Solo vine por Rosario. Retrocedí, tropezando con escombros. Jorge. Para, y ordenó Carmen. El hombre dejó de desatar a Rosario. Esto cambia las cosas. Tenemos lo que queríamos. Gruñó Jorge. Por primera vez con algo que parecía ser duda. El jefe dijo que sin violencia innecesaria. El jefe no sabe que esta zorra está husmeando en el banco, chilló Carmen. Su elegancia se había deshecho.
revelando algo salvaje y desquiciado. Esto se ha ido a la mierda. Hay que limpiarlo. Todo. Sacó una pistola pequeña y plateada de su bolso. No la apuntó a mí. La apuntó a Rosario. No, grité, lanzándome hacia adelante. Sonó un disparo. Seco. Brutal. Atronador en el espacio cerrado. Pero la bala no impactó en Rosario. Desde la oscuridad. Detrás de las cajas. Otra figura surgió. Rápida. Una mujer. Se interpuso en la línea de fuego en el último segundo. El disparo la alcanzó en el pecho. Cayó de rodillas. Con un sonido ahogado. Carmen gritó. Un grito de horror absoluto. Diferente a todo. No. Jorge maldijo. Desenfundando su propia arma. Mirando a la oscuridad. La mujer en el suelo. Tosiendo sangre. Alzó la vista. La bombilla desnuda iluminó su rostro. Y el mundo se detuvo. Era mi rostro. Era yo. Pero no era yo. Tenía mi pelo. Pero más largo y descuidado. Tenía mis ojos. Pero hundidos y rodeados de sombras. Tenía mi boca. Pero torcida por el dolor. Era Elena. Viva. Y ahora. Probablemente. Muriendo a mis pies. Carmen cayó de rodillas junto a ella. Tirando la pistola. Presionando la herida con sus manos inútiles. Elena, no, hermana. Elena. Tosiendo. Sus ojos vidriosos buscaron los míos. En ellos no había miedo. Solo una tristeza infinita y reconocimiento. Sus labios se movieron. Formando una palabra silenciosa que creí entender, huye. Jorge. Recuperando la compostura. Me apuntó ahora a mí. Tú. Quieta. Pero su atención se desvió un instante. Hacia Carmen y Elena. Hacia el caos. Fue el instante que necesitaba. Agarré la silla donde Rosario estaba atada. Aún medio libre. Y con todas mis fuerzas. La empujé hacia Jorge. Él tropezó. La silla. Con Rosario. Cayó de lado con un golpe sordo. No esperé a ver más. Corrí. Corrí hacia la puerta. Hacia la noche. Con el sonido de los ladridos furiosos de Duque y el grito desgarrado de Carmen persiguiéndome. Elena. Aguanta. Llegué al coche. Mis manos temblando tanto que apenas pude encender el contacto. Pisé el acelerador a fondo. Las ruedas patinando en la grava. En el espejo retrovisor. Vi las luces del almacén. Y la figura de Jorge saliendo. Mirando alrededor. No me dirigí a casa de Laura. Era lo primero que buscarían. Conduje sin rumbo. Las lágrimas cegándome. La imagen del rostro de Elena. Mi rostro. Destrozado por la bala. Se quemaba en mi retina. Carmen le había disparado. A su propia hermana. Por salvarme a mí. O a Rosario. O a ambas. Y yo había huido. Mi teléfono sonó. Era Sofía. La llamada entró justo cuando el mensaje programado se enviaba. La contesté. Sollozando. Incapaz de formar palabras coherentes. Natalia. ¿Qué pasa? He recibido un correo extraño con archivos. ¿Dónde estás? Elena. Conseguí balbucear entre hipos. Está viva. Carmen le ha disparado, en un almacén. Rosario, no sé. Cálmate. ¿Dónde estás? Dime una calle. Un lugar. Miré a través del parabrisas. Viendo las señales. La carretera de Burgos, salida hacia, no sé. Para el coche. En un sitio público. Muy iluminado. Un restaurante. Una gasolinera. No te muevas.
Voy a buscarte. Y llamo a la policía. No. Dijo que mataría a Rosario. Natalia. Acaba de haber un tiroteo. Esto ya se salió de control. Sofía gritó. Su profesionalismo resquebrajándose. Para el coche ahora mismo. Colgó. Yo seguí conduciendo. Conducida por el puro instinto de huida. Mi teléfono vibró de nuevo con una noticia de última hora. La pantalla mostró un titular que me heló la sangre. Gerente de banco hallada muerta en su domicilio de Pozuelo. Aparente suicidio. La foto era de Claudia. La gerente. La amante de Luis. La cómplice. No fue un suicidio. Fue un mensaje. Para mí. El siguiente en la lista. Si no paraba. Sería yo. El zumbido del fluorescente en el techo del ambulatorio abandonado era el único sonido. Aparte de los jadeos entrecortados de Elena. La había llevado allí instintivamente. Tras recoger a Sofía en una gasolinera. No era un hospital, sino una clínica veterinaria clandestina que mi abogada conocía de casos anteriores. El veterinario. Un hombre calvo y de manos firmes llamado Emilio. No hizo preguntas al ver la herida de bala. Solo asintió. Preparó sus herramientas y se puso a trabajar bajo la luz fría. Ella yacía sobre una mesa de acero inoxidable. Inconsciente gracias a los sedantes. Yo la observaba. Aún bajo el shock. Ver mi propio rostro. Pálido y sudoroso. Con los ojos cerrados en agonía. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Sofía me envolvió los hombros con una manta que olía a desinfectante. ¿Quién es ella? Natalia, preguntó en voz baja. Sus ojos fijos en el doble que yacía en la mesa. Elena. Susurré. La primera esposa de Luis. La que murió, la que no murió. Sofía palideció. Dios mío. ¿El diario? Era suyo. Ella lo escondió. ¿Y Carmen? Tragué saliva. La imagen del disparo volviendo a mí. Carmen le disparó. Iba dirigido a Rosario. Pero Elena, ella se interpuso. ¿Por qué? No lo sé. Pero una parte de mí sí lo sabía. El silencioso huye en sus labios. El intercambio de miradas. Había algo allí. Un lazo absurdo y trágico que ni siquiera el odio o el miedo podían explicar completamente. Emilio se enderezó, quitándose los guantes ensangrentados. La bala ha salido limpia. Por poco. Ha perdido mucha sangre. Pero es fuerte. Sobrevivirá. Si no se infecta. Un alivio inmenso. Pero frío. Me recorrió. ¿Y mi suegra? Sofía. Tenemos que encontrarla. Jorge. El matón. ¿La tenía allí? Ya he llamado a un contacto en la policía. Dijo Sofía. Su voz grave. De forma anónima. He dado la ubicación del almacén. Encontrarán lo que encuentren. Si Rosario está allí. No terminó la frase. Carmen no la mataría. Dije. Más por convencerme a mí misma que a ella. No después de lo de Elena. Está destrozada. Recordé su grito. Un sonido primario de dolor. El amor por su hermana era real. Era lo único real en todo ese infierno. Mi teléfono prepago vibró. Un número desconocido. Lo contesté. El corazón en un puño. Natalia. Era la voz de Luis. Rota. Consumida por una emoción que no pude identificar. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Tu madre o tu esposa? Escupí las palabras. Hubo un silencio cargado. Elena. Carmen dice que te la llevaste. Que está herida. Carmen le disparó. Luis. Mientes. Rugió. Pero el dolor en su voz era auténtico. ¿Por qué iba a mentir?
¿Para hacerte sufrir más? Ya lo estás. Ella está viva. Por ahora. Tu querida Carmen intentó matar a mi suegra. Y Elena la paró. Tu mundo perfecto se está desmoronando. ¿Verdad? Claudia muerta. Elena herida. Carmen fuera de control. Cállate. Gritó. Luego. Más bajo. Un sonido gutural. ¿Dónde está? Tengo que verla. Primero. Rosario. ¿Dónde está y que esté sana? Está a salvo. Su voz se volvió mecánica. El hombre de negocios reapareciendo bajo la capa de angustia. En un lugar seguro. La intercambio por Elena. No. No negocio contigo. Me mandas a Rosario a un lugar público. Y yo te diré dónde está Elena. Si intentas algo. Si me sigues. Subo todas las pruebas del pendrive a internet. Tu red de mierda. Tus lavados. Tus fotos con Claudia, todo. No tienes. Sí las tengo. Luis. Lo interrumpí. Mi voz temblaba de furia. Las tengo y hay copias. Y si me pasa algo. Se publican. Ahora. Cuelga y mueve el culo. Tienes 1 hora para que Rosario esté en el banco de la Plaza Mayor. Con Miguel. El portero. Él me llamará. Entonces hablamos de Elena. Colgué antes de que pudiera responder. Sofía me miraba con una mezcla de horror y admiración. Has jugado una carta muy alta. Murmuró. Es la única que tengo. Me froté la cara. Miguel, confío en él. Llamaré para avisarle. La espera fue agonizante. Emilio se fue, prometiendo volver al amanecer con antibióticos. Sofía revisaba los documentos del pendrive en su portátil. Sus ojos cada vez más sombríos. Esto es enorme. Natalia. No es solo lavado. Hay rutas de cocaína desde Sudamérica usando contenedores de antigüedades. Luis no es un pez gordo. Es un capo. Y yo fui su coartada perfecta. Dije. Mirando a la Elena dormida. A la 1:05. Sonó mi teléfono. Era Miguel. Su voz sonaba asustada. Pero aliviada. Señora Natalia, está aquí. Conmigo. La señora Rosario. Está aturdida. Pero bien. Un taxi la dejó. El conductor dijo que un hombre alto la había pagado. Quédate con ella. Miguel. Llévala a tu casa. No la dejes sola. Te pagaré todo lo que gastes. No se preocupe por eso. Señora. La cuidaré. Colgó. Un peso inmenso se levantó de mi pecho. Rosario estaba a salvo. Al menos. Una cosa buena. Llamé a Luis. Cumpliste. Dime dónde está ella. Primero. Quiero saber por qué. ¿Por qué fingir su muerte? ¿Por qué meterme a mí en medio? Hubo un suspiro largo. Cansado. Al otro lado de la línea. Elena descubrió la red. No solo lo mío, era más grande. Nos amenazaron. A ella. A Carmen. A mí. La única forma de salvarla era hacerla desaparecer. Carmen ideó el plan. El accidente era creíble. La escondimos. Iba a ser unos meses. Hasta que las cosas se calmaran y pudiéramos irnos todos con identidades nuevas. Su voz se quebró. Pero las cosas se complicaron. Claudia se hizo indispensable. La red creció. Y yo me atrapé en mi propia mentira. ¿Y yo? Pregunté. Sintiendo un vacío helado en el estómago. Un silencio. Necesitaba una vida normal. Una coartada creíble. Una esposa con un trabajo limpio. Una vida limpia. Tú eras perfecta. ¿Y yo? Se detuvo.
Al principio fue solo fachada. Luego. No lo sé. Te quería. En mi manera torcida. Pero Elena seguía ahí. Y Carmen nunca me perdonó por seguir con mi vida. Era patético. Horrible y triste. Un hombre pequeño atrapado en una telaraña de su propio tejido. Claudia, pregunté. Ella sabía lo de Elena. Lo usaba para controlarme. Cuando supe que habías ido al banco, que habías encontrado el diario, ella se asustó. Quería eliminarte. Yo me negué. Entonces ella amenazó con contarlo todo. Con destruir a Elena. Carmen se enteró y se adelantó. Carmen. Siempre Carmen. Protegiendo a su hermana. Limpiando los obstáculos. Incluso a la amante de su cuñado. Incluso a su propia hermana. Si se interponía en el plan. El lugar es un ambulatorio abandonado en Villaverde. Dije. Dándole la dirección falsa de otro sitio que había visto. Ve. Pero Luis, si traes a alguien. O si intentas encontrarme a mí. Las pruebas vuelan. Colgué. No confiaba en él. Pero necesitaba que se concentrara en Elena. En alejarse de mí. Sofía asintió. Aprobando la táctica. Mientras esperábamos a que amaneciera. Sofía. Sentada en una silla de plástico. De repente dejó escapar un suspiro. Hay algo que no te he dicho. Natalia. La miré. Agotada. Elena no es una extraña para mí. Miró sus manos. Fuimos compañeras en la Facultad de Derecho. Hace años. Ella era brillante. Llena de vida. Luego conoció a Luis. Lo dejó todo y desapareció. Cuando me contactaste. Cuando mencionaste su nombre, algo hizo clic. Por eso acepté tu caso tan rápido. El mundo daba otra vuelta de tuerca. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba segura. Y porque si estaba viva y escondida. Había razones poderosas. No quería alertar a nadie. Se inclinó hacia adelante. Ella me habló una vez. Antes de dejarlo. De sus sospechas sobre los negocios de Luis. Le dije que fuera a la policía. Ella dijo que no podía. Que era más grande de lo que parecía. Luego. El accidente, siempre pensé que fue raro. Así que no solo soy su cómplice involuntaria. Murmuré. Soy la sustitución de una antigua compañera de clase de mi abogada. Esto no puede ser más retorcido. De repente. Un gemido procedió de la mesa. Elena estaba despertando. Sus ojos. Mis ojos. Se abrieron. Desenfocados. Llenos de dolor y confusión. Miraron a Sofía primero. Luego se posaron en mí. No hubo sorpresa. Solo un reconocimiento profundo y triste. Natalia. Susurró. Su voz ronca por los sedantes y el dolor. ¿Cómo? Te he visto. Dijo. Con dificultad. En fotos. En los espejos que él traía. Él hablaba de ti. Decía que eras diferente. Menos frágil. Una lágrima escapó por su sien. Lo siento. Lo siento por todo. No tienes que disculparte. Dije. Y me sorprendió lo mucho que lo sentía. Rosario. Está a salvo. Ella asintió. Cerrando los ojos un momento. Al abrirlos. Había una determinación feroz en ellos. Un rescoldo de la mujer que fue. Carmen, ella no quería, estaba loca de miedo. Jorge la controla. Es el brazo ejecutor de los socios de Luis. De los de arriba. ¿Dónde te tenían escondida?, preguntó Sofía suavemente. Muy lejos. Cambiaba de sitio. Los últimos meses, en un barco. En el puerto de Barcelona. Viejo. Oxidado. Se llama espejismo. Tosió.
y una mueca de dolor le retorció el rostro. Allí hay más pruebas. En el camarote del capitán. Pero es un lugar de paso. Solo paran allí unos días. Barcelona. El puerto. La pista que necesitábamos. ¿Cómo podemos entrar?, pregunté. Ella intentó una sonrisa débil. ¿El perro? Duque. Confundida. La miré. Carmen, confía más en el perro que en la gente. Lleva una copia de todo en el collar. Una memoria, micro. Por si algo le pasaba a ella. Para chantajear a Luis. O a los otros. Siempre la lleva. El collar de cuero negro de Duque. Recordé su mirada fija en la llave del perfume. En el piso vacío. No miraba la llave. Miraba mi bolso. ¿A dónde había ido? ¿Podría tenerlo aún? Lo tiene Jorge. Ahora. Dijo Elena. Leyendo mi pensamiento. Después de lo del almacén, se lo llevó a él. Para protección. Jorge. El matón. Encontrarlo sería imposible. No. Susurró Elena. Su fuerza decayendo. No lo busquéis a él. Buscad a Duque. Jorge le tiene cariño. No lo maltrata. Lo lleva a su casa a veces. En Carabanchel. Una nave, reparación de coches. Tiene un patio. Duque duerme ahí. Era una pista tenue. Pero era algo. Sofía ya estaba tecleando en su móvil. Buscando talleres en Carabanchel. Tenemos que ir. Dijo Elena. Con urgencia repentina. Antes de que Luis llegue al lugar falso. Os encontrarán. Y Jorge vendrá por mí. Sabe que soy el eslabón débil. Tenía razón. No podíamos quedarnos. Emilio volvería pronto. Teníamos que mover a Elena. Hay un sitio. Dijo Sofía. Cerrando el portátil. Una casa segura. De un amigo. En las afueras. Podemos llevarla allí. Entre las dos. Con infinito cuidado. Ayudamos a Elena a levantarse. Estaba débil. Pálida como la muerte. Pero caminaba. Salimos a la fría noche del amanecer. Metiéndola en el maletero grande del coche de Sofía. Cubierta con mantas. Era un viaje tenso y silencioso. Cada farola me parecía una amenaza. La casa segura era una cabaña modesta en un bosque cerca de Cercedilla. El amigo de Sofía. Un hombre mayor y silencioso llamado Tomás. Nos dejó entrar sin preguntas. Instalamos a Elena en un dormitorio del piso de arriba. Se durmió casi al instante. Agotada. Bajé a la cocina. Donde Sofía preparaba café. El primer rayo de sol asomaba por la ventana. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Vamos a por el collar? Es muy arriesgado. Dijo Sofía. Jorge te reconocería al instante. No tengo que ser yo. Una idea. Loca y peligrosa. Comenzaba a formarse en mi mente. Elena y yo somos prácticamente idénticas. Con un poco de maquillaje. Con esta luz. Estás loca. Sofía casi derramó el café. Elena está herida de bala. Natalia. No me refiero a que vaya ella. Me refiero a que yo pueda hacerme pasar por ella. De lejos. En la oscuridad. Solo necesito distraer a Jorge. O a quien esté. Y soltar a Duque. El perro viene conmigo si le hablo como lo hacía Carmen. Lo he visto. La obedece a ella. Pero, en ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Una foto. Mostraba el interior de un piso humeante. Los muebles carbonizados. Las paredes ennegrecidas. Era el piso de Laura en Usera. El mensaje decía, un recordatorio. La próxima vez.
Será con gente dentro. Deja de buscar lo que no es tuyo. Jorge. Había encontrado mi refugio. Y lo había quemado como advertencia. Un escalofrío de terror me recorrió. Laura estaba a salvo. Se había ido a casa de una amiga por mi insistencia. Pero el mensaje era claro, podía llegar a cualquiera. A Rosario. A Sofía. A mí. Miré a Sofía. Su rostro pétreo a la luz del amanecer. La pista del collar era nuestra única ventaja. Teníamos que actuar. Y rápido. Antes de que Jorge o Luis cerraran todos los caminos. No tenemos elección. Dije. Mi voz extrañamente calmada. Tenemos que ir a por el perro. Y tenemos que hacerlo ahora. Era una locura. Pero en un mundo donde los espejos mentían y los maridos eran carceleros. La locura era el único plan que me quedaba. El humo de mi antigua vida aún flotaba en el aire de Madrid. Y yo ya estaba planeando cómo robarle un recuerdo a un perro a un matón en Carabanchel. La gran Natalia. La sustituta. Se estaba convirtiendo en alguien más. Alguien que ya no huía. Sino que cazaba. La cabaña en Cercedilla olía a leña húmeda y a miedo. El mensaje de Jorge con la foto del piso de Laura quemado flotaba en el aire entre Sofía y yo como una amenaza tangible. Mi hermana estaba a salvo. Escondida en casa de una amiga en Segovia. Pero el mensaje era claro, no había refugio. Elena dormía arriba. Agitada por la fiebre. Tomás. El amigo silencioso de Sofía. Vigilaba el perímetro con una vieja escopeta de caza. El tiempo se nos escapaba. Ir a Carabanchel a buscar a un perro es un suicidio, declaró Sofía, pasándose una mano por el pelo corto. Jorge te espera. Es una trampa obvia. Entonces no vayamos a donde él espera. Dije. La idea tomando forma completa en mi mente. Vayamos a la fuente. Al barco. Al espejismo. Sofía me miró como si hubiera enloquecido. ¿Con Elena en ese estado? Es una locura. No llevamos a Elena. Susurré. Mirando hacia la escalera. Yo voy a Barcelona. Yo busco el barco. ¿Tú sola? Tú tienes que quedarte aquí. Con ella. Es la prueba viviente. Si me pasa algo. Al menos tú tienes los documentos del pendrive. Y a ella. Me acerqué a la ventana. Viendo el bosque sombrío. El collar de Duque es una copia de seguridad. Pero las pruebas originales. Las que Elena mencionó en el camarote del capitán. Son la llave. Luis y Jorge pensarán que estoy huyendo o escondiéndome. No esperarán que vaya directamente al corazón de su operación. Sofía negó con la cabeza. Pero en sus ojos vi el reconocimiento de que era la única jugada posible. ¿Cómo encontrarás un barco en el puerto de Barcelona? Es enorme. Tengo un nombre, espejismo. Y tengo esto. Saqué mi teléfono. Abrí una aplicación de rastreo de barcos que había descargado en el viaje de vuelta. Una búsqueda rápida. Mira. Hay un carguero de bandera panameña con ese nombre atracado en el muelle de la energía. En la zona antigua. Llegó hace 3 días. Sofía arqueó una ceja. Impresionada a pesar de sí misma. ¿Y cómo piensas entrar? No lo sé aún. Pero lo haré. Mi determinación sonaba más fuerte de lo que me sentía. Necesito que me des algo. Dinero en efectivo. Y un arma. Si tienes. Ella abrió un cajón y sacó un fajo de billetes. De Tomás. Para emergencias. Luego dudó. Un arma no. Sería peor. Pero toma esto. Me entregó un pequeño spray de pimienta y una linterna potente con el extremo de metal dentado. Es lo que hay. Era algo. Hice una mochila con lo esencial, agua. Algo de comida. El spray. La linterna. El móvil prepago y una navaja multiusos de Tomás.
Antes de salir, subí a ver a Elena. Estaba despierta. Sus ojos brillantes por la fiebre se clavaron en los míos. «¿Vas a ir?», dijo. No como una pregunta. Asentí. Al espejismo. Una sombra de miedo cruzó su rostro. Mi rostro. Es peligroso. Hay guardias. Gente de los socios. Tengo que intentarlo. Es la única forma de acabar con esto. Ella extendió una mano temblorosa. La tomé. Sus dedos estaban fríos. El camarote del capitán, la escotilla en el suelo bajo la litera. Está atornillada. Necesitarás una llave inglesa. Allí está todo. Las cuentas reales. Los nombres. Los muertos. Una lágrima corrió por su sien. Él. Luis, no es el peor. Solo es un peón con miedo. Los de arriba no tienen miedo. Lo sé. Dije. Apretándole la mano. Descansa. Volveré. Su mirada era lúcida. Penetrante. Natalia, ¿cuándo me ves? ¿Qué ves? La pregunta me sorprendió. Te veo a ti. A Elena. Ella sacudió la cabeza. Débilmente. Él, al principio. Me traía fotos de ti. Para que viera, para que supiera cómo actuar. Si algún día podía salir. Era cruel. Pero luego yo también quise verte. Estudiarte. Éramos tan parecidas. Y tan diferentes. Tragó saliva. Lo siento. Por ser tu fantasma. No supe qué decir. Solo le apreté la mano una vez más antes de salir. El viaje a Barcelona en un tren de cercanías fue un trance. Cada rostro me parecía una amenaza. Cada mirada sostenida. Una evaluación. Llegué a la ciudad con la caída de la tarde. El cielo teñido de naranja sobre el puerto. El muelle de la energía era una zona de transición. Entre las atracciones turísticas y la actividad industrial pesada. Torres grúas recortadas contra el cielo. Contenedores apilados como bloques de Lego gigantes. Y el olor a sal. Aceite y metal. Encontrar el espejismo no fue difícil. Era un carguero viejo. De casco oxidado. Que parecía dormitar entre barcos más modernos. No se veía movimiento en cubierta. Las luces de navegación parpadeaban débilmente. Subí a un montón de contenedores vacíos que me daban una vista elevada. Observé durante una hora. Un solo guardia. Un hombre con gorra y chaquetón. Hacía una ruta lenta cada 20 minutos. Parecía aburrido. Distraído. Esperé a que cayera la noche completa. La oscuridad en el puerto no era total, las farolas y las luces de los barcos vecinos creaban un mosaico de sombras y claros. Cuando el guardia desapareció en la popa, me deslicé desde los contenedores hasta el muelle. Y de allí hasta la pasarela de acceso del espejismo. Estaba desierta. Subí a bordo. El corazón martilleándome en los oídos. La cubierta era un laberinto de tuberías. Grúas pequeñas y cabrestantes. Olía a pintura fresca y a combustible viejo. Según Elena, el camarote del capitán estaría en el puente de mando. Me dirigí hacia la superestructura, manteniéndome pegada a las sombras. La puerta del puente estaba cerrada, pero no con llave. La empujé lentamente. El interior estaba a oscuras, iluminado solo por el tenue resplandor de las luces del puerto que se filtraba por los ventanales. Olía a tabaco rancio y a café frío. Busqué a tientas la litera. Estaba en un pequeño compartimento anexo. Una litera estrecha, fijada a la pared. Me arrodillé y pasé la mano por el suelo de metal. Mis dedos encontraron los bordes de una escotilla rectangular, con 4 tornillos en las esquinas. Necesitaba una llave inglesa. Busqué en cajones. En armarios. Nada. El tiempo pasaba.
El guardia podía volver en cualquier momento. En un compartimento de herramientas cerca de la puerta. Encontré lo que buscaba, una llave ajustable. Vieja y pesada. Volví a la escotilla y empecé a trabajar en los tornillos. Rechinaban terriblemente con cada vuelta. Cada crujido me parecía un disparo. El cuarto tornillo cedió. Levanté la escotilla. Debajo. Un espacio negro y que olía a humedad. Apunté con la linterna. Había una caja metálica. Herrumbrosa. Con una cerradura sencilla. No tenía tiempo para forzarla. La agarré, era pesada. La saqué del hueco y cerré la escotilla. Tenía que salir de allí. Justo cuando me daba la vuelta. Una luz me dio de lleno en los ojos. Cegándome. ¿Y tú quién coño eres? Una voz áspera. Con acento del este. Era el guardia. No estaba solo. Detrás de él. Otro hombre. Más corpulento. Me quedé helada. La caja metálica pesándome en los brazos. La limpieza. Balbucí. Intentando deformar mi acento. Me dijeron que recogiera una caja vieja. Aquí no hay limpieza de noche. Dijo el primer hombre. Avanzando. La luz de su linterna me recorrió el cuerpo. Y tú no tienes pinta de limpiadora. El hombre corpulento murmuró algo en un idioma que no entendí. El primero asintió. Déjalo ahí y vete. Era mi oportunidad. Dejé la caja en el suelo con un golpe sordo e hice ademán de pasar entre ellos. En el último segundo, saqué el spray de pimienta y lo descargué en la cara del primer guardia. Él gritó, cayendo de rodillas, ciego y tosiendo. El otro hombre gruñó y se abalanzó sobre mí. Esquivé su primer golpe por poco. Y con toda mi fuerza, le golpeé en la cabeza con el extremo dentado de mi linterna. El sonido fue repugnante. Un crujido sordo. Cayó al suelo. Aturdido. No esperé a ver más. Agarré la caja y salí corriendo del puente. Bajando la escalera metálica a toda velocidad. Oía gritos detrás de mí. Había más gente a bordo. Corrí por la cubierta. Tropezando con cables. Hacia la pasarela. Alguien disparó. El sonido fue ensordecedor en la noche. La bala pasó silbando junto a mi oreja y se incrustó en una tubería con un clang metálico. Salté de la pasarela al muelle, perdiendo el equilibrio y cayendo de rodillas. La caja salió despedida, abriéndose con el impacto. Documentos, carpetas y varios paquetes pequeños y planos, envueltos en plástico, se esparcieron por el suelo de cemento. Los agarré a ciegas, metiendo lo que pudo en la mochila, dejando el resto. Me levanté y eché a correr, adentrándome en el laberinto de contenedores. Los gritos y las pisadas me seguían. Mi respiración era un fuelle desgarrado en el pecho. Doblé una esquina y me encontré en un callejón sin salida entre dos pilas altas de contenedores. Me había equivocado. Me volví. Desesperada. Las luces de las linternas se acercaban. De repente, una mano salió de la oscuridad y me agarró del brazo, tirando de mí hacia una estrecha abertura entre dos contenedores. Unas rejas cubrían un hueco de ventilación. La misma mano levantó la reja, que se dio con un chirrido. «Aquí. Rápido», susurró una voz de mujer. No lo pensé. Me colé por el hueco, cayendo varios pies hasta un suelo de tierra. La persona que me había ayudado saltó detrás y volvió a colocar la reja. Nos quedamos en silencio, aplastadas contra la pared fría de un contenedor, mientras las luces y las pisadas pasaban corriendo justo por encima de nosotros. Solo entonces, en la tenue luz que se filtraba por las rejas, pude ver el rostro de mi salvadora. Era Carmen. Pero no la Carmen impecable y fría que conocía. Esta tenía el pelo suelto y revuelto.
la cara manchada de tierra y lágrimas secas. Sus ojos, tan azules como siempre, brillaban con una mezcla de locura y desesperación. «Tienes algo que me pertenece», susurró. Su voz ronca. «¿A ti?», repliqué, sin apartar la mano de la navaja en mi bolsillo. «¿O a tu hermana?». Un espasmo de dolor cruzó su rostro. «Elena, ¿cómo está?». «Viva. Gracias a ti». No pretendía. Tragó saliva. Ella se interpuso. Siempre se interpone. Siempre protegiéndome, o protegiéndote a ti. Su mirada me escudriñó en la penumbra. «Sois tan parecidas, y tan distintas». «¿Por qué me ayudas ahora?», pregunté, sin bajar la guardia. «¿Por qué ellos?». Señaló con la cabeza hacia donde habían ido los guardias. «No quieren solo las pruebas. Quieren eliminar a todo el que las haya visto. Y tú las has visto. Y yo también. Jorge ya no me obedece. Luis. Luis está perdido. Solo me queda ella». Su voz se quebró. «Solo Elena». «¿Y el dinero? ¿Tu mitad?». Una risa amarga, desesperada, le salió de la garganta. «¿El dinero? ¿De qué sirve el dinero si ella muere? Lo hice todo por ella. El plan. La farsa. Todo. Para mantenerla a salvo de esa escoria con la que Luis se metió. Pero se fue de las manos. Él se enamoró de su nueva vida. De su nueva esposa, de ti». Me miró con una curiosidad intensa y dolorosa. «¿Eras feliz con él?». La pregunta me descolocó. Creía que sí. Hasta que me dejó en una gasolinera por tu perro. «Duque», murmuró. «Es de ella. De Elena». Lo adoraba. Cuando la escondimos, yo me quedé con el perro. Para tener algo suyo. Para fingir que. No terminó. Sacudió la cabeza. «El collar. Tiene una copia de seguridad». «¿Lo tienes?». «No. Creo que lo tiene Jorge». «Entonces tenemos que ir al barco», dijo, con decisión repentina. «Las pruebas originales son más fuertes. Con eso podemos negociar. O hundirles. Ya estuve en el barco. Tengo algunas cosas». Toqué mi mochila. «No es suficiente. Necesitamos los libros de contabilidad. Están en la bóveda. Bajo la sala de máquinas. Solo yo y Luis sabemos la combinación». Miré a esta mujer. Mi némesis. Mi salvadora. La hermana desquiciada de mi doble. En sus ojos no había engaño ahora. Solo un desespero absoluto y un amor obsesivo. Era mi única forma de salir de ahí y de conseguir lo que necesitábamos. «¿Y por qué confiarías en mí?», pregunté. «Porque tú también la quieres», dijo, sorprendiéndome. «No a ella». «No exactamente. Pero quieres protegerla. La protegiste en el almacén. La llevaste a un lugar seguro». «Lo sé. La siento». Se llevó una mano al corazón. «Sois gemelas». «¿Lo sabías?». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en el espacio estrecho entre los contenedores como un truco. «¿Qué?». «Elena y tú. Gemelas idénticas. Separadas al nacer. Ella se fue con mi madre. Tú, te dieron en adopción. Ella lo descubrió hace años. Investigando sus raíces. Por eso te buscó. Por eso te acercó a Luis». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Todos los pedazos encajaron con un golpe seco. La semejanza imposible. La obsesión de Luis por mí desde el principio. La facilidad con la que Carmen me había aceptado. Y luego me había odiado. No era solo una sustitución. Era un reemplazo perfecto. Un clon. Él. ¿Luis lo sabía?». Carmen asintió. Un movimiento lento y doloroso.
Ella se lo dijo. Cuando supo del peligro de la red, pensó que si algo le pasaba, al menos tú, su hermana, podrías tener la vida que a ella le arrebataron. Fue su última locura antes de esconderse. Presentarte a Luis. Él estaba obsesionado con ella. Cuando te vio, fue como tenerla de vuelta. Pero sin el peligro. Te deseó desde el primer momento. Y ella lo permitió. Pensó que así te protegería. Manteniéndote cerca. Dándote una vida buena. Una lágrima surcó el polvo de su mejilla. Fue su penitencia. Y su regalo envenenado para ti. Sentí un vacío enorme. Un agujero negro donde antes estaba mi identidad. Mi matrimonio. Mi vida. No fueron un accidente ni una simple fachada. Fueron un plan orquestado por una hermana que nunca conocí. Para darme las obras de su existencia fallida. El amor de Luis no era por mí. Era por ella. Por el reflejo. Vamos. Dijo Carmen. Rompiendo mi trance. Tenemos que movernos. Volverán a buscar. ¿Y el barco? Ahora estarán alerta. Pero hay otra forma de entrar. Por los túneles de contrabando viejos. Desde los muelles. Yo los conozco. Miré a esta mujer. Mi cuñada. La hermana de mi hermana gemela. Mi secuestradora. Mi salvadora. En sus ojos ya no había el cálculo frío del almacén. Solo la necesidad desesperada de redención. Asentí. No tenía más opciones. Juntas. Dos mitades rotas de un mismo espejo. Nos adentramos en las sombras del puerto. Hacia el vientre oxidado del espejismo. Donde esperaban las respuestas. Y probablemente. Más muerte.